Bien, vamos a conversar, que ya lo tenemos en la plataforma en Santo Domingo, con el señor Domingo Abreu Collado, que es ambientalista. Y él nos va a hablar del perjuicio que implicaría hacer un nuevo aeropuerto en Punta Cana. Buenas tardes, señor Domingo Abreu. Bienvenido al Patrón de la Tarde. Gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación. Es un placer tenerlo por aquí. Díganos usted, háblenos de los temas ambientales por allá, por la República de Punta Cana. Sí, el extremo este de la isla se caracteriza principalmente por ser un carso bastante amplio. Ese tipo de carso está en todo lo que se llama el llano costero suroriental, que incluye desde San Cristóbal, una buena parte, la ciudad de Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana y todo hasta Higüey. Este es lo que se llama, al llamarse carso, significa que es una zona totalmente de calizas porosas que absorben agua y se va toda esa agua al subsuelo. En el subsuelo, estas aguas pudieran ser buenas si no son contaminadas. Santo Domingo, la capital, por ejemplo, tiene mucha agua en el subsuelo. Sin embargo, está totalmente contaminada porque al extenderse la población en la ciudad capital y tantas construcciones que hay desde hace muchísimos años, los años 50, de casas familiares que desarrollaban perforaciones para sus letrinas y sanitarios directamente hacia la parte del acuífero, pues todo está contaminado. Y no solamente en el año 50, sino todavía, ¿no? Como no hay un sistema cloacal en toda la capital, pues la mayor parte de estas aguas se van y han dañado totalmente las aguas subterráneas de Santo Domingo. Eso pasa también en algunas partes de San Pedro de Macorís y La Romana. Sin embargo, las del extremo este, es decir, toda la zona que va desde Boca de Yuma, da la vuelta por Punta Cana y se extiende hasta casi Miches, incluyendo a Bávaro, todas esas aguas permanecieron buenas hasta hace unos 15 años. La sobreexplotación por consecuencia de la presencia de hoteles en esa área hizo que las aguas de la primera terraza, las aguas subterráneas, resultaran definitivamente por ahora salinizadas. Es decir, al extraer tanta agua para el uso tanto de poblaciones como es la población de Verón, por ejemplo, que ha crecido enormemente, y el uso de todos los hoteles, desde Payaíbe hasta toda la parte este, ha hecho que estas aguas se salinicen. Es decir, al sobreexplotarse, las aguas marinas van penetrando y salinizando toda esa zona. Entonces, se ha resultado urgente la construcción de un nuevo acueducto al pie del farallón que delimita ambas terrazas, una terraza inferior y una terraza superior, para poder acceder a las aguas que todavía son buenas en esa parte de la isla. Ahora, ¿qué pasa? Si se comienza a construir en la terraza superior, que es donde se plantea la construcción de un aeropuerto, tanto el aeropuerto como las construcciones subsiguientes y todo lo que ocurriría, como pasó con Verón en esa parte, esas aguas van a dañarse. Claro, diríamos que no importa sus daños si hay otras aguas ahí, pero el detalle es que la provincia de Higüey ya no tiene otras aguas para usar que esas aguas subterráneas que están en esa zona. No hay posibilidad de que tengan agua de ningún otro tipo, porque el río Maimón de esa zona, un río Maimón en esa zona, no tiene agua suficiente, además llegan contaminadas también. El río Anamuya es un río muy pequeño que está en esa área, y el río
Yuma, ¿no? Que desemboca en Boca de Yuma, pues tampoco es un río utilizable para eso. Higüey se nutre del río, se estuvo nutriendo del río Duey, pero ya le fue insuficiente y ha tenido que recurrir a las aguas subterráneas. Entonces, las únicas aguas en condiciones de uso que tiene la provincia de Altagracia son las aguas subterráneas que están en esa parte este, principalmente las que están en la terraza superior. No tienen otras aguas. Entonces, si usamos la terraza superior, ¿no? Para cubrirla con aeropuertos, con carreteras y otro tipo de edificaciones, vamos a dañar esas aguas también. ¿Dónde van a encontrar agua? No solamente los proyectos hoteleros de la zona, sino Higüey. ¿Va a importar agua? No hay dónde buscar. Santo Domingo, por razones de haber dañado todas sus aguas, está nutriéndose ahora y cada vez más de los haitises. Y por suerte reaccionó rápido Santo Domingo cuando se quiso instalar una cementera en los haitises, ¿no? Para poder salvar las aguas que están sufriendo primero a Santo Domingo Este y ya parte del Gran Santo Domingo. Es decir, la situación con esa zona, ¿no? Donde quieren instalar el aeropuerto, en un sitio se llama Tres Piezas, se le llama esa zona, que es parte del Salado, ahí en la misma región, ¿no? Está en las mismas condiciones de amenaza en que estuvieron los haitises, el acuífero de los haitises. Esa es la situación que tenemos en esa parte del extremo de la isla de Santo Domingo. O sea que no hay posibilidad alguna de obtener agua en toda esa área del este de la provincia de la Altagracia. No hay posibilidad ninguna, nada más que el agua que actualmente se está aprovechando. Esas son las únicas aguas que pueden aprovecharse en estos momentos, porque ya las aguas más cercanas a la costa ya están totalmente salinizadas. Totalmente salinizadas. La única alternativa de recuperar esas aguas salinizadas es que no se utilicen más. Que no se utilicen más para permitir que las aguas buenas vuelvan entonces a presionar hacia el sur y sureste, ¿no? Para eliminar esa parte, esas aguas salinizadas. Sin embargo, esa no es una esperanza, porque pendiente del cambio climático y del ascenso de las aguas marinas, ¿no? Como consecuencia del ascenso del nivel del mar por el cambio climático, eso va a hacer que se salinicen más rápidamente todavía. Ese es el gran riesgo. De manera que Higüey, la provincia de Altagracia, está enfrentando en relación con el agua dos riesgos graves. El primero es la amenaza de construir en esa parte donde se quiere hacer el aeropuerto, y segunda, la presión del cambio climático que va a aumentar el nivel del mar y va a presionar hacia adentro también. Bien, pero vamos para que la opinión pública, para que la audiencia nos entienda, o lo entienda usted más bien. Un aeropuerto no es un ente de gran consumidor de agua. El consumo de un aeropuerto es de un edificio cualquiera. Pero ¿por qué realmente entonces le haría daño a esas zonas acuíferas que se están utilizando en al día de hoy? ¿Por qué un aeropuerto le haría daño a esa zona acuífera? Mire, no es que un aeropuerto consume poca agua. Consume mucha, una cantidad de agua que muy poca gente se imagina. Muy poca gente de la cantidad de agua que consume un aeropuerto. Ahora, no es exactamente el consumo, sino los desechos del mismo aeropuerto, que van tanto en desperdicios humanos, desperdicios de comida, combustible, normalmente va en combustible del uso de aviones al subsuelo, ¿no? Pero además está el crecimiento poblacional. ¿Qué pasó con la zona de Verón principalmente al crecer Punta Cana como sitio turístico? Verón creció también y creció en unos niveles que nadie se imaginaba, ¿no? Entonces, esa población de Verón, todo el comercio de Verón, junto con lo de Punta Cana, Capcana y toda la zona,
ha hecho que se multiplique, no sabemos por cuánto, el consumo del agua, que es lo que ha obligado, lo que ha hecho, mejor dicho, que se salinicen sus aguas, porque ya no estamos hablando de aguas frescas, de aguas dulces, sino aguas que debido a sobreexplotación están siendo salinizadas, contaminadas por el empuje marino. Entonces, la construcción de un aeropuerto en sí, ¿qué va a generar? Es población que va a generar. Cuando se construyó el aeropuerto aquí de Punta Caucedo, eso era totalmente desolado. Ahí lo que había, por ejemplo, en La Caleta, un poblamiento de pescadores, un pequeño poblamiento de pescadores. Ahí, a partir de Punta Caucedo, se disparó, ¿no?, la ocupación de terrenos, ¿no?, y de viviendas. Cuando se amplió y se llamó entonces Las Américas, entonces creció mucho más todavía. Todas las aguas de esa zona circundante del aeropuerto de Las Américas, ¿no?, todas esas aguas están contaminadas, porque ahí no se planificó una ciudad. Y al no planificarse una ciudad, ni se planificó un acueducto, ni se planificó una zona cloacal, no se planificó absolutamente nada. Y todas esas aguas también están dañadas. Es decir, donde se presenta un aeropuerto, y principalmente para recepción turística, la población crece, porque la gente va a comenzar comienza a mudarse y a crecer el poblamiento que va a dar servicio, que va a trabajar en los servicios. Y eso es lo que pasó para el área de Verón, y es lo que va a pasar indefectiblemente en la parte de Tres Piezas, que es como se llama la zona de arriba, y del Salado también. O sea, eso es indefectible, ahí no hay quien lo maneje. Bien, ustedes los ambientalistas, ¿qué piensan hacer para evitar esa construcción? Nosotros lo que estamos es alertando a la población y al Estado para evitar que eso ocurra. Porque si eso ocurra, las aguas de la provincia de Altagracia están condenadas no a desaparecer, porque no desaparecen, pero están condenadas a dañarse. Y al dañarse no van a poder ser utilizadas. Pero tampoco van a poder ser utilizadas por ninguno de los complejos hoteleros, ¿no? Entonces, ¿dónde van a buscar el agua para suplirse? En otros países, Barcelona, por ejemplo, que hemos estado siguiendo muy cerca el caso de Barcelona y su crecimiento turístico. Barcelona importa el agua desde Marsella, desde Francia importa Barcelona el agua. ¿Por qué? Porque Barcelona, que también creció como buena parte de España sobre una zona de caliza, una zona cárcica, también sus aguas se dañaron, ¿no? Las mismas Islas Baleares, ¿no?, que también fueron turísticamente han crecido, importan el agua porque sus aguas se dañaron. Pero entonces, ¿de dónde va a importar agua la República Dominicana, o específicamente esa zona? ¿De dónde va a importar agua para suplir las necesidades que tiene? Las únicas aguas que tienen ahora mismo son las del subsuelo en esa zona y la están poniendo en riesgo. ¿Qué otra región del país tenga problemas similares al este con relación al agua potable? Bueno, Santo Domingo no tiene un gran problema, un grave problema de agua, y todos lo saben aquí. O sea, Santo Domingo es un grave problema. Mire, yo vivo en Gascoy y fue ayer cuando comenzamos a recibir agua, ¿no?, de la última tormenta que hubo por acá. O sea, fíjense en los niveles de que estamos hablando de riesgo y de problemas con el agua. Santo Domingo Este, como le dije anteriormente, está recibiendo agua, no de sus propios suelos ni ríos, sino el agua de los haitises, ¿no? Es donde está recibiendo agua. La Romana tiene un problema similar, y creo que está tomando agua de más arriba del río Romana. Es decir, el problema del agua en todo el país es tremendo, salvo en las zonas montañosas, en donde nacen los ríos. Ahí no hay problema de agua. No hay problema de agua tampoco en las áreas circundantes a las provincias de Monteplata y esas áreas, porque se nutren de los haitises. No hay problema de agua en la costa este, ya de San Cristóbal hacia allá, hacia la zona de Azua y esa parte, ¿no? El mismo Baní tiene graves problemas de agua después que se desapareció su río. Y tomando en cuenta estos graves problemas, la propuesta de desarrollo turístico de Pedernales,
que va a necesitar sus aguas subterráneas, y tienen bastante, tienen muchas aguas subterráneas pedernales. Una de las cosas que tienen que prever es evitar la población encima de las zonas acuíferas, de los campos acuíferos que tiene Pedernales. Es decir, si no prevemos este tipo de situación, como estamos pidiendo que se prevea esta situación allá, nosotros vamos a tener gravísimos problemas de agua. Bueno, ya teníamos graves problemas, pero va a empeorar la situación del agua en todo el país. Y eso es lo que nosotros alertamos. ¿Sí? Señor Abreu Collado. Entonces, en ese punto donde se va a construir ese aeropuerto que está proyectado, no es solo el aeropuerto por el aeropuerto que usted entiende que no se debe construir, sino ningún tipo de proyecto turístico que tenga que disponer de agua. ¿Es así? Ahí arriba no. La costa puede ser utilizada, como se ha hecho hasta ahora. O sea, los proyectos turísticos han ido creciendo en la misma zona costera, la zona de playa. Claro, se hizo un daño también tremendo cuando se eliminaron los manglares, ¿no? Pero eso, algunas áreas han comenzado de manglares, han comenzado a recuperarse después de haber visto el daño. Pero la parte donde quiere establecerse el aeropuerto, que es donde se recibe, ahí se recibe una cantidad de agua, hoy indefectiblemente comenzará a dañarse. O sea, eso no hay vuelta floja, porque es las experiencias que se han tenido en todas las áreas con ese tipo de geología e hidrogeología en todas partes del mundo, no solamente aquí, en todas partes del mundo. Y es por esa experiencia que hablamos. Y una pregunta más todavía para usted, Domingo Abreu. El aeropuerto que está por construirse, que hay planes de construcción, ¿tiene toda la permisología, especialmente de medio ambiente? ¿Qué le digo? Ahí hubo un manejo que no es realmente mi área. Mi área es fundamentalmente ambiental, y esa parte sería la parte legal. Pero nunca se había visto que una estructura, el proyecto de estructura del tamaño, por ejemplo, de un aeropuerto, pudiera recibir un permiso ambiental en menos de una semana. Los estudios ambientales para estructuras y grandes estructuras se toman varios meses, porque son equipos técnicos los que deben visitar la zona, evaluar, comparar la información de los dueños con la información que contacten en el sitio, y entonces decir si vale la pena o no. Pero otorgar un permiso en menos de una semana, ¿no? Sin estudios que realmente avalen ese permiso, no puede decirse que hubo, digamos así, buena fe en lo que se manejó ahí. Pero claro, no es mi área. Domingo, tú eres conocedor de las cuevas del Pumier, San Cristóbal. Así es. Estaban explotando muy cerca, incluso las propias cuevas. ¿Cuál es la situación actual de esas cuevas? Mira, el Pumier hasta el año 87 estaba distribuido completo en el área entre 13 empresas mineras. 13 empresas mineras. Todo el área estaba distribuido. Nosotros logramos demostrar la importancia de estas cuevas, ¿no? En términos rupestres, en términos culturales, en términos arqueológicos, ¿no? Y por suerte, todavía en el 87, todavía en el 86 estaba Joaquín Balaguer de presidente, ¿no? Que entendía más el problema, y él fue que ordenó detener toda la explotación de esa zona y ordenó salir del perímetro que se solicitaba para protección, salir a las empresas y que se orientara hacia otro sitio. Hay una anécdota muy interesante de eso, porque cuando él mandó a detener las explotaciones en la zona, los empresarios se apersonaron en su oficina, ¿no? Allá a su despacho en el Palacio de la Presidencia. Y cuando le dijeron que ellos se aportaban una cantidad de dinero importante al fisco, que explotaban materiales que se estaban utilizando por las mismas obras sociales del presidente Balaguer y eso, después que hablaron, él les dijo, miren, una sola de las pinturas, de las pictografías que hay en ese cuadro, una sola vale más que todas las empresas de ustedes. De manera que aténganse a los estudios técnicos que están haciendo y luego hablamos.
así, ese fue el planteamiento, ¿no? Porque Balaguer conocía, sabía, en términos culturales, Balaguer tenía lo suyo, ni sabía lo suyo. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Bueno, ellos debieron salir y solamente quedaron en la misma periferia del Pommier, Marmotec, Docalza, GAT S.A. y Concredón, que está ahora, que anteriormente era Barsequillo, ¿no? Barsequillo Industrial. Quedaron esas cuatro en la periferia. Bien, Docalza, que es con donde hay problemas en estos días, Docalza fue quien había explotado desde los años 60, bueno, el 61, ¿no? La cantera que está justo al lado de su empresa, de sus instalaciones, ¿no? Esa explotación pues ya no aguantaba más extracciones y ellos negociaron, ¿no? Y obtuvieron permiso para otra zona, no en el área del Pommier, o sea, no en la área protegida, sino al oeste de la carretera que establece el perímetro de protección al Pommier. Pero en el área donde ellos estuvieran explotando, esa cantera, tenían que hacer un cierre. Un cierre en minería, en una cantera, no es ponerle una puerta y un candado. Un cierre es disponer técnicamente de las condiciones ahí para que eso no quede en riesgo y poder comenzar un proceso de reforestación que no dañe, que no agreda la visual, ¿no? Del entorno de un parque, de una área protegida como es el Pommier. Y eso era lo que se planteaban en estos momentos, ¿no? Desde hacía 2 años, Docalza estuvo solicitando el permiso y fue hace meses, ¿no? 2 o 3 meses, no, todavía en febrero más o menos fue que recibió ese permiso. Y ya había dispuesto perforaciones para comenzar ese proceso, ¿no? Porque eso había que banquearlo. Banquearlo significa, en una zona de cantera, establecer anillos horizontales y verticales, o sea, terrazas y taludes para poder realmente acondicionarlo y que se pueda hacer un nivel de reforestación en plantas de zonas horizontales y en los taludes que pudieran reforestarse con helechos y otro tipo de epífitas, ¿no? en esa área. Eso es lo que iba a hacer. Sin embargo, cuando se disponía a eso, hubo entonces una reacción de la Fundación Cueva del Pommier diciendo que se estaban metiendo en la reserva y que iban a destruir todas las cuevas. Yo personalmente considero que hubo cierta exageración ahí, pero qué bueno que hubo exageración y todo el gobierno se apersonó al sitio, del Ministerio de Medio Ambiente, del Ministerio de Cultura, de los ayuntamientos, se apersonaron al sitio a ver qué es lo que estaba pasando y asumir de hecho, ¿no? La protección y el manejo adecuado y lo que vaya a hacer Docalza, tenerlo bajo vigilancia en adelante. O sea, esa es la situación. No es cierto, puedo dar testigo de eso, no es cierto que las cuevas en realidad estén en peligro. Ahora mismo no. Ahora mismo no. Yeah. Domingo, una última pregunta. Entonces, los altagracianos tienen que escoger entre un nuevo aeropuerto y agua potable por 20 o 30 años más. Así es. Y en 20 o 30 años, cuando no tengan agua, no se les va a poder llevar agua en aviones. No se les va a poder llevar agua en aviones. Cuando se pierde esa agua, se le pierde probablemente para siempre, o quizá para quizá en 500 o 1000 años pudieran tener agua si se suspende toda la actividad en esa zona. Y más teniendo en cuenta el cambio climático y lo que está ocurriendo ya en otras islas, señores, ya en otras islas que dependen del turismo, ¿no? Ya están recibiendo los efectos del cambio climático y su turismo está siendo severamente afectado. Y no digamos ya solamente el turismo, sino sus accesos a agua potable. Es muy grande. Muy bien, muchas gracias. Muchas Gracias, gracias, señor.
Un placer. El señor Domingo Abreu Collado es ambientalista, nos ha estado hablando de lo perjudicial que resultaría construir un nuevo aeropuerto en Punta Cana. Así es que gracias a él por darnos esos datos. Seguimos en el Patrón de la Tarde.